Ok, muchas gracias, muchas felicidades al PUEC, particularmente al doctor Javier Delgado por la iniciativa de esta segunda temporada, como se diría en las series de la iniciativa He4She, la que nos ha permitido discutir especialmente los problemas de género que están vinculados a la ciudad y que hoy me permito compartir con ustedes los resultados de una investigación bastante reciente, que fue el año 2019, y que recibió el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo a través de su iniciativa del Transport Gender Lab. Quiero compartir algunas transparencias para que vayamos viendo cómo fue construida la investigación y también quiero compartirles algunas reflexiones más bien teóricas desde donde estamos situados para reflexionar sobre esta problemática. Yo querría partir diciendo que, ahí está, que esta es una mirada sobre tres problemáticas que son centrales dentro de la organización urbana y que son, por una parte, la movilidad, la accesibilidad y la seguridad. Los tres elementos están sumamente imbricados unos con otros, es difícil separarlos analíticamente, porque en la experiencia del viaje de las personas estos tres aspectos se van configurando como elementos que condicionan, que facilitan o obstaculizan los movimientos por la ciudad. Yo hoy día quiero compartir algo bastante sencillo. Por una parte quiero mostrar algunas discusiones que se han articulado en la relación entre género y movilidad, pero entendiendo que esta también tiene una mirada más disciplinaria desde la geografía. Lo que yo he hecho es buscar una articulación entre el pensamiento geográfico y el pensamiento feminista, que en distintos contextos se conoce como el proyecto de geografías de las mujeres en principio, por allá por los años 70 y 80, luego las geografías de género o geografías feministas en términos de problematizar fundamentalmente la relación entre el espacio y el género. Y en un segundo momento quiero compartirles los resultados de esta investigación que tiene como espacio del proceso de indagación los centros de transferencia modal de Pantitlán, Indios Verdes y Tasqueña. Vamos a mostrar un poquitito cómo están. Una cuestión desde la que me interesa partir es que la reflexión feminista en la geografía lo que ha enfatizado en la discusión sobre la movilidad es que la movilidad implica procesos no solo diferenciales y heterogéneos, sino que profundamente desiguales. Tanto los comportamientos individuales como la percepción del espacio está permanentemente informada por los factores socioculturales como el género, la edad, el tipo de actividad y otras categorías sociales. Y en especial, yo creo que la movilidad, como lo sostiene Hanson, es una clara o expresa una clara articulación entre los fenómenos territoriales e incide directamente en la calidad urbana. Por lo tanto, el género, y aquí es una cuestión interesante, no solo ha sido fundamental para definir comportamientos, normas, roles sociales, sino que también ha sido fundamental en la configuración de las prácticas sociales cotidianas, dentro de las cuales las prácticas del viaje, las prácticas del desplazamiento, también tienen una connotación genérica. En esta reflexión creo que es importante mencionar que el espacio es fundamental, el espacio no es un soporte neutro, el espacio está involucrado tanto en generar como en sostener los diferentes procesos de desigualdad, de injusticia, y por lo tanto el espacio tiene un papel fundamental en la producción de la explotación, pero también del racismo y en este caso del sexismo dentro de la ciudad. Lo que me gustaría ubicar fundamentalmente es cómo se ha ido articulando esta relación entre la movilidad y el género en dos proyectos como geográficos que responden a lógicas distintas, que responden a miradas específicas sobre el desplazamiento, sobre el género y sobre lo que implican esos desplazamientos, y que podríamos denominar en un primer momento la preocupación sobre las mujeres y el transporte,
que se encuentra más bien articulado dentro de una reflexión intelectual mucho más amplia, que es la geografía del transporte, y que de alguna forma el género fue incidiendo en esta relación entre género y transporte, sobre todo pensando la cuestión de la planificación del transporte, a partir sobre todo de las reflexiones feministas, pero también de la geografía del tiempo, de Hagenstrand, por ejemplo, lo que empezó a cuestionar cómo los patrones de desplazamiento tenían una connotación genérica y se consideraba fundamentalmente los desplazamientos de los varones como el desplazamiento universal, normal, y por lo tanto la planificación del transporte se realizaba en función de ese modelo, que era un modelo de desplazamiento masculino. Empezó a distinguir, por lo tanto, esta geografía de las mujeres en el transporte, sobre todo los patrones de desplazamiento diferenciales, cómo es que se utilizan patrones de movilidad diferenciales, y en eso los países en desarrollo, yo diría que América Latina ha ido en esta última década avanzando en la producción de información. Se utilizan datos desagregados para mostrar cómo hay diferencias significativas a la hora de pensar en términos de propósitos del viaje, en términos de distancia de los viajes, en términos de modos de transporte y de otros comportamientos asociados al viaje. Por lo tanto, tenemos en este primer proyecto de discutir la relación entre el género y la movilidad, un fuerte énfasis más bien en la relación entre mujeres y transporte. Y en función de eso es que hemos logrado ubicar estos patrones de desplazamiento distintos. Algunas arquitectas sobre todo han planteado la idea de patrones de desplazamiento pendulares en la lógica masculina del lugar de la residencia, el lugar de trabajo. En el caso de las mujeres, desplazamientos poligonales, fundamentalmente por las tareas que tienen que cumplir en el espacio doméstico, y cómo eso hace que las mujeres tengan más paradas dentro de un viaje, por ejemplo, que destinen otros tiempos. Las mujeres viajan más en tiempos valle, por lo tanto son afectadas en su cotidianidad por la frecuencia, porque disminuyen la frecuencia en esos periodos de tiempo. Y también ha mostrado que la velocidad de las mujeres y sus viajes son mucho más lentos, fundamentalmente porque las mujeres viajan con niños o con paquetes, con bultos, acompañando a otras personas, y por lo tanto su ritmo de viaje es mucho más lento. Entonces tenemos como parte de este primer proyecto toda una discusión sobre patrones de desplazamiento, que va a hacer referencia fundamentalmente a este cuestionamiento de cómo la organización del transporte lo que ha mostrado, lo que revela, es fundamentalmente una forma de organización urbana que separa las tareas productivas, reproductivas, privadas, públicas, femeninas y por lo tanto masculinas. Ahí también en ese mismo contexto se ha hablado bastante de los viajes encadenados, es decir, cómo las mujeres van, un mismo viaje puede servir para varias actividades distintas, un mismo viaje puede servir para ir a hacer una gestión, o sea, el viaje, por ejemplo, de residencia a trabajo, puede servir además, por ejemplo, para ir a hacer compras, para hacer gestiones, para dejar a los niños en la escuela, para hacer viajes de salud. Por lo tanto, este encadenamiento de viajes sería una característica fundamental de la forma en que las mujeres se desplazan por la ciudad. Recientemente el concepto de movilidad del cuidado de Inés Sánchez de Madariaga también en este mismo sentido ha ido buscando mostrar cómo ciertos tipos de viajes, que son fundamentalmente por razones de cuidado, implican desplazamientos en el espacio y en el tiempo que son necesarios de medir, porque ninguno de estos tipos de viajes, que son los viajes que realizan en términos de patrones de desplazamiento, las mujeres no se encuentran documentados, porque las encuestas de origen-destino, por ejemplo, definen como fundamental el viaje laboral. Y en ese sentido se pregunta sobre viajes de 15 minutos, de una cantidad de kilómetros, y muchas veces estos viajes son más cortos y en tiempo implican una menor temporalidad, por lo tanto no tenemos necesariamente datos sobre eso, y por eso es tan importante investigarlo. Y otra cuestión interesante que ha surgido dentro de esta misma línea del transporte es que se piensa que las mujeres son mucho más sostenibles, que las prácticas de desplazamiento de las mujeres son más sostenibles, porque las mujeres se moverían
En transporte público, fundamentalmente, las mujeres dependen mucho más del transporte público y además utilizarían medios no motorizados. Esta es un planteamiento que habría que repensar fundamentalmente en términos de cómo se va también esencializando en términos de esta lógica del transporte la decisión de las mujeres, como si las mujeres decidieran ser sostenibles y por lo tanto moverse en transporte público, y más bien lo que hay es un acto como de no decisión voluntaria, sino que es que no hay otra posibilidad para moverse dentro de la ciudad. Esta geografía del transporte y de las mujeres no necesariamente tiene una mirada más crítica del concepto de género. Está muy enfocada en pensar estas características generales de los trayectos numerosos, del acompañamiento de hijos, y en comparación con los hombres. Sin embargo, creo que esta aproximación simplifica de alguna forma el uso de la categoría de género y simplifica también la categoría del desplazamiento solo a las cuestiones del transporte. Disculpen que... Y entonces aparece una segunda mirada o un segundo proyecto más de la línea de repensar la importancia del género como una categoría más profunda y del desplazamiento, e ir más allá de esa lógica del desplazamiento sobre todo medible, cuantificable, y de pensar a la movilidad como una experiencia espacial. Y yo creo que transporte, pero hay una serie de investigaciones que empiezan a poner en el centro la relación entre la geografía, fundamentalmente, y dentro de las geografías como del giro cultural, sobre todo en una preocupación más de la geografía cultural, y sus vínculos con el nuevo paradigma de las movilidades, sobre todo fundado en la disciplina sociológica. Y por lo tanto empieza a haber un vínculo mucho más estrecho en pensar cómo hay otras problemáticas que son tan importantes como el transporte y que de alguna forma miran alternativamente las cuestiones del género. Eh, Desplazarse, una idea fundamental es que desplazarse no es lo mismo que moverse. La movilidad sería una práctica social diferenciada que implica tanto un movimiento físico, real o potencial, de personas, objetos regulados por normas y saberes. Por lo tanto, está vinculado a las personas, está vinculado a la experiencia, a las redes, a las infraestructuras, pero también está vinculado a las emociones, a las experiencias de las personas y por lo tanto habría una mirada mucho más amplia en este tránsito del transporte hacia la movilidad. Un cuestionamiento fundamental de esta mirada es cómo es necesario repensar las categorías, sobre todo dicotómicas, con las cuales el transporte ha pensado la relación con las mujeres, y empiezan a aparecer problemáticas que tienen que ver fundamentalmente en cómo el género es una construcción social simbólica, es decir, produce significados, pero al mismo tiempo el género tiene una connotación fuertemente de poder, y en la movilidad se van reproduciendo estas relaciones de poder y por lo tanto se van reproduciendo las desigualdades. En este sentido, temas como el miedo y sus efectos en la movilidad mostrarían con mucha más profundidad cómo hay relaciones más complejas entre el género, entre la subjetividad, entre la identidad. En segundo lugar, retomarían sobre todo digamos que el continuo entre movilidad e inmovilidad. Parece ser que el transporte siempre se centra en cómo se mueven las personas, pero no está vinculada con los procesos de inmovilidad, y desde esta perspectiva la inmovilidad forma parte de una política de la movilidad. Hoy día, precisamente en el contexto en el que estamos, el confinamiento ha mostrado fuertemente cómo esos procesos de inmovilidad son parte fundamental de la movilidad, están articulados y muchas veces expresan estas relaciones de poder
de género que tienen un lugar importante. En esto también, en esta reflexión más de la movilidad y el género, reaparece el cuerpo como un espacio, es decir, los cuerpos ocupan un espacio, pero también son espacios en sí mismos, nos movemos en el cuerpo, y por lo tanto tener un cuerpo no es un dato menor cuando pensamos en términos de movilidad, porque está determinando la experiencia espacial que tenemos y también cómo interpretamos estas relaciones espaciales. Por lo tanto, la idea del cuerpo es una idea mucho más fluida, más móvil, no tan pasiva. El cuerpo no es solo un contenedor receptivo, sino que el cuerpo produce significados, y por lo tanto los cuerpos en movimiento podrían repensar las relaciones de género. En este sentido, por lo tanto, también aparece, ahí se me repitió, disculpen, la de la sostenibilidad estaba en la anterior. Entonces tenemos dos miradas de género, una que tiende a pensar más simplificadamente en los procesos de desplazamiento, y por otra parte tenemos esta mirada más de género más compleja, que busca analizar cuestiones de poder, que busca analizar las cuestiones de la identidad, de cómo se va desarrollando una subjetividad, pero también va buscando cómo a través de la movilidad se van reproduciendo sobre todo las relaciones de poder, las relaciones, por ejemplo, entre restricciones, movilidad restringida, el concepto de confinamiento, la idea de movilidad como autonomía, la idea de movilidad como empoderamiento, va teniendo una nueva mirada dentro de esta mirada más de la movilidad y el género. En ese contexto es que, y en esa reflexión en la que varias investigadoras hemos intentado buscar una forma de comprender cómo la ciudad ha sido una construcción genérica, para nada neutral, que ha tomado fundamentalmente a la experiencia de los varones como el modelo, es que surge la posibilidad de hacer una investigación muy, uno podría pensar, muy en términos prácticos, pero que nos ha dado información relevante para estudiar estos tres centros de transferencia modal. Es decir, cómo hacemos que este paradigma del transporte, que es mucho de la mirada que tienen las instituciones, las organizaciones internacionales, que están pensando más bien que se pueden denominar, que buscan intervenir en la movilidad, pero en realidad lo que están haciendo es sobre todo pensar fundamentalmente el transporte, y cómo desde nuestra investigación lográbamos sobre todo repensar esa idea del transporte y movernos más hacia las cuestiones de la movilidad. Entonces, esta investigación fue una investigación mixta, que se enmarcó dentro de un enfoque cuantitativo que buscaba caracterizar la movilidad de las mujeres, y que tenía también el otro eje, que es la cuestión de la seguridad, y en segundo lugar una mirada espacial, que buscaba sobre todo ver estas interacciones que hay dentro de la movilidad entre las personas, las infraestructuras, las redes, pero también cómo se vive la experiencia del viaje a través de etnografías móviles de usuarias. Hicimos auditorías de seguridad con perspectiva de género, realizamos algunos recorridos comentados con las usuarias, y trabajamos también con los funcionarios del CETRAM, de los 3 CETRAM, para ver cuál era la perspectiva desde ellos que están cotidianamente en estos espacios. Los objetivos fueron eso: caracterizar la movilidad, analizar las condiciones de infraestructura y finalmente elaborar propuestas y recomendaciones para la producción de estos CETRAMs desde una perspectiva de la política pública del transporte. Como Mariana decía, los CETRAMs son territorios donde millones de personas se transfieren sus viajes en colectivos, metro, autobuses, taxis, metrobús, tren ligero y trolebús. Solo para quienes no son o no han estado nunca en la Ciudad de México, el CETRAM de Tasqueña mueve alrededor de 900.000 personas. En el caso de Indios Verdes, 1.100.000 personas diarias, y en el caso de Pantitlán son alrededor de 1.300.000 personas diarias. Por lo tanto, estamos hablando de una densidad
de viajes, de necesidades, de características, de viajeros, de usuarios, que es bastante interesante en términos de investigación. La mayoría de las transferencias son entre transporte público, concesionado y el metro, digamos que es los que tienen mayor prioridad. Y en tercer lugar, los centros de transferencia modal fueron creados como estos nodos urbanos que permiten la coexistencia y los vínculos con todos los modos de transporte. Algunos resultados interesantes del CETRAN es que una cuestión importante que rompe con la lógica un poco de la planificación es que muchas veces se piensa desde la planificación que los centros de transferencia modal son lugares de paso, quiere decir que son lugares de flujo. Las personas pasan, hay que facilitar los flujos, cualquier persona o objeto que dificulta el paso, o sea, obstaculiza esa característica tradicional de los centros de transferencia modal. Sin embargo, en la práctica y en la investigación nos fuimos dando cuenta de a poco que los centros de transferencia modal no son solo lugares de paso, sino que son lugares en el sentido más geográfico, humanista del sentido, son lugares que tienen significado, son lugares donde se desarrollan prácticas, son lugares donde las personas, por ejemplo, se encuentran, son lugares de encontrarse familia, son lugares donde se puede pasar al baño dentro de este encadenamiento de viaje, puedes hacer compras porque hay un comercio ambulante muy abundante en esa zona, son lugares donde las personas pueden no solo pasar, sino que estar. Y eso cambia un poco el sentido de cómo habían sido pensados los CETRAM hasta ahora. Nosotros encontramos, y son datos que más o menos coinciden con otras investigaciones, es que en los centros de transferencia modal, desde la perspectiva de las mujeres, son claramente lugares de mucha inseguridad, sobre el 50% en los 3 centros de transferencia modal. Azul porque la línea que conecta el metro, en el caso de Tasqueña es azul, rosado es Pantitlán, porque también es la línea del metro rosa, y en el caso de Indios Verdes la línea verde. Por lo tanto, en los 3 centros de transferencia modal, la alta percepción de inseguridad es una característica fundamental. Eso sí lo pensamos en términos de inseguridad, pero si sumamos inseguridad y muy insegura, podemos encontrar sobre el 60% e incluso en Indios Verdes sobre el 70% la percepción de inseguridad. Sobre los actos de violencia o de victimización sexual que se han vivido dentro del centro de transferencia modal, los 3 son muy similares. Las mujeres han vivido episodios de piropos ofensivos, de miradas morbosas, de recargarle el cuerpo con intenciones sexuales o de sentir miedo a sufrir un ataque sexual. Por lo tanto, cuando uno piensa que un lugar como el centro de transferencia modal es más que un lugar de paso, es que también es un lugar que empieza a tener una connotación de inseguridad o una significación de inseguridad que es súper importante a la hora de pensar las experiencias de viaje de las mujeres. Buscamos también, a través de los recorridos comentados, algunas dimensiones espaciales de esas inseguridad y victimización, es decir, dónde se localizan para encontrar si hay una relación entre esa percepción de inseguridad y los lugares y las características físicas de los lugares donde se encuentran localizadas esas experiencias de violencia. Y por ejemplo, en el caso de Pantitlán, encontramos a través de los recorridos que muchas mujeres conciben como elementos del paisaje que configuran esta inseguridad, fundamentalmente la existencia del comercio ambulante, que dificulta la visibilidad, que dificulta muchas veces el paso. Las mismas oficinas del CETRAM son visualizadas como lugares inseguros, hay algunos andenes específicos donde ellas encuentran que hay mucha desolación, es decir, son lugares muy abandonados, o donde hay mucha congestión. Nótese también esas paradojas que tiene pensar la inseguridad desde la lógica espacial. Por otra parte, en el caso de Indios Verdes,
los factores ambientales que van contribuyendo a esta percepción de la inseguridad tienen que ver con la basura, pero también tiene que ver con los grupos de hombres, como son, yo diría en un porcentaje sobre el 90% de conductores son hombres, se juntan, se reúnen y por lo tanto los pasillos del paradero, de hecho el CETRAN es una conceptualización mucho más institucional, las personas conocen los centros de transferencia modal como el paradero, entonces todavía siguen refiriéndose a los CETRAN como los paraderos, en el paradero han sufrido asaltos, han sufrido acosos tanto de conductores, de policías, por lo tanto los comercios son también vistos como un obstáculo. Y es interesante también la lógica de la idea del paisaje sonoro que se crea dentro del centro de transferencia modal. Los gritos de los checadores, por ejemplo, el volumen de las unidades con música fuerte, van de alguna forma desarrollando toda una serie de elementos más bien que operan en la lógica perceptual, que van construyendo esta idea de un paisaje sonoro asociado a la inseguridad. Y finalmente el CETRAM de Tasqueña encuentran las mujeres aquí sobre todo que hay un tipo de seguridad más bien operacional que tiene que ver con los cruces, con la poca identificación, con la poca señalética que hay sobre los lugares, pero también es contradictorio, por ejemplo, el papel que tiene la policía, que muchas veces es más bien un sujeto al cual hay que temer más que una persona de confianza. El mercado, en el caso de Tasqueña, el Bajo Puente es un lugar de inseguridad y por lo tanto van presentándose condiciones de infraestructura, de falta de alumbrado, por ejemplo, que van generando esta percepción de inseguridad. Se me había pasado. Hay solamente algunas imágenes de los 3 centros de transferencia modal para que quienes no son de acá se hagan una idea. Nótese, por ejemplo, que aquí en el centro, en el CETRAM de Indios Verdes, hay una zona de juegos que está muy deteriorada, pero que sirve muchas veces para que las mamás que van con niños hagan una parada y puedan encontrar un descanso. De los 3 centros de transferencia modal, el único que tiene un baño con cambiador es Pantitlán. Ninguno de los baños que hay dentro de los 3 de centros de transferencia modal tiene cambiadores. Eso es claramente la idea que recién decíamos de la no neutralidad, es decir, para quién están pensados esos espacios, para quiénes. Un dato relevante que encontramos, solo lo voy a mencionar, es que las mujeres no denuncian, que no saben cómo hacerlo tampoco, por lo tanto hay una tarea fundamental en términos de ir generando mecanismos para la denuncia y para la sanción del acoso. La segunda dimensión de nuestro trabajo fue la cuestión de la movilidad, y aquí lo que quisimos hacer más bien fue toda esta discusión sobre patrones de desplazamiento, teníamos la posibilidad de hacer y seguir la misma encuesta de origen-destino, de tomar los propósitos del viaje así como están, sabiendo que ahí hay un sesgo fundamental de género, o teníamos la posibilidad de incorporar toda esta discusión que se ha dado sobre la movilidad del cuidado. Y lo que definimos fue hacer una encuesta representativa en cada uno de los CETRAM, buscando medir la movilidad del cuidado. Hay que tener ojo con esto de los desplazamientos, porque los desplazamientos son comportamientos de alguna forma generalizables para la mayor parte de las mujeres, pero aquí hay sesgos también. Las mujeres que nosotros logramos encuestar son las mujeres que se mueven cotidianamente por razones de trabajo, por lo tanto utilizan mucho el centro de transferencia modal, pero lo que nos dimos cuenta es que lo utiliza también para otras cosas, que no solamente son el viaje laboral, que es uno de los hallazgos más importantes, creo yo, de esta investigación. Incorporamos, además de los propósitos tradicionales como trabajar, estudiar, volver a la casa, ir a dejar a alguien, hacer trámite, incorporamos estos propósitos, que era acompañar a un familiar al médico, realizar compras, realizar trámites, visitar a un familiar, cuidar de un familiar, cuidar a un niño o acompañar a un niño a la escuela. Y aquí nos dimos cuenta, uno, la importancia que tiene el metro dentro de la mayor parte de los viajes de las mujeres, por lo tanto hay una alta dependencia de las mujeres al transporte público, pero aquí nos sale un dato interesante que es el caminar.
El caminar es muy utilizado por las mujeres para realizar las compras y también para acompañar a los niños a la escuela. Esos viajes, por ejemplo, en la encuesta de origen-destino ni siquiera son preguntados, por lo tanto no tenemos datos sobre eso. Y es un dato interesante que afirma las tendencias internacionales respecto a la idea de que las mujeres caminan más, utilizan medios no motorizados y que además las mujeres realizan viajes eh, caminando. En segundo lugar, tenemos a Pantitlán, un resultado aún más abrumador. El 48% de las mujeres utiliza el caminar para acompañar a un niño, o cuidar a un niño el 27%, y para realizar las compras el 31%. Por lo tanto, estamos hablando también de cómo vamos viendo que las mujeres son, bueno, no son las mujeres, en general las personas somos multimodales, pero sin duda los modos de transporte más, a los cuales más se invierte o los cuales más se toman en cuenta son los medios motorizados. Por lo tanto, claramente el metro tiene una relevancia importante, pero el caminar también. Por lo tanto, eso nos implica reflexionar sobre el tipo de infraestructura que tienen los peatones y las peatonas, qué características tienen esas infraestructuras, y por lo tanto vamos viendo que es mucho menos significativo la centralidad que tienen otros modos de caminar que no sean los motorizados. Y en el caso de Indios Verdes igual, si ustedes la tendencia sigue más o menos igual, pero hay una cosa que nos interesó mostrar, que es un ejercicio que hace Inés Sánchez de Madariaga para el caso de Madrid, es que si uno lo piensa separadamente, es decir, claro, el 3%, el 2% a comprar, el realizar trámites 2%, si uno construyera una categoría realmente, como es lo que propone Sánchez de Madariaga, que es viajes por cuidados, y los sumamos, porque independientes parecieran no tener relevancia, lo que encontramos es algo muy importante, y que en el caso de los centros de transferencia modal, el 27% de las mujeres lo utilizan en Tasqueña para viajes de cuidado, el 24% de las mujeres en Pantitlán lo utiliza para viajes de cuidado, y el 22% en Indios Verdes. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Que después de trabajar, los viajes de cuidado son la segunda prioridad en movilidad de las mujeres. Y entonces eso cambia de alguna forma la visión tradicional de la movilidad. Y finalmente buscamos documentar a partir del trabajo de Paola Girón y Mancilla, no me acuerdo el nombre de las barreras de accesibilidad. Estos dos autores lo que han mostrado es que la accesibilidad ha sido entendida muy desde la lógica física, pero que hay dimensiones que es necesario pensar desde este cambio más paradigmático de la movilidad, y que nos ayudarían a entender que la accesibilidad va más allá de lo físico, y que está fuertemente involucrada la accesibilidad en factores de tipo emocional, corporal, todo lo que tiene que ver con la seguridad, la inseguridad, las infraestructuras, la vialidad, etcétera. También con lo económico, es decir, la accesibilidad tiene una connotación económica sumamente fuerte. Las dimensiones físicas son relevantes, pero también estas otras dimensiones ayudan a entender de una forma mucho más compleja la accesibilidad. Y lo que hicimos fue mostrar algunos mapas de algunas de las mujeres que logramos acompañar durante el viaje, y solo para que se den una idea, yo quiero retomar un caso que es de María, que tiene 32 años, que está casada y vive con su hijo de 3, en Tecámac, en el Estado de México, que trabaja como empleada en el Parque Lindavista, entra todos los días a las 9 de la mañana y aprovecha de viaja con su niño para llevarlo a la guardería. Viaja hasta el Metrobús Álvaro Obregón, es decir, en una colonia muy alejada, aproximadamente viaja más de 1 hora y media para llegar al Metrobús, pasar a dejar a su hijo y luego irse a su trabajo. Deja a su niño a las 10:15, viaja en un horario valle, regresa al Metrobús,
va hasta la estación Euskera y camina 10 minutos. Durante el viaje es interesante lo que hace ella, porque también desde esta lógica del transporte pareciera ser que el tiempo que ocurre entre un lugar y otro, como dicen los ingenieros del transporte, es un tiempo muerto. Pero acompañar a las mujeres en el viaje nos permitió darnos cuenta de todo lo que hay entre medio, de lo que ocurre, de las experiencias, de las emociones. Y lo que ella hace, por ejemplo, durante su viaje en el metro, es darle de desayunar a su hijo, en muchas ocasiones cortarle las uñas, es decir, preocuparse del aseo, limpiarlo después de que va tomando desayuno. Por lo tanto, su viaje no es un tiempo muerto, por el contrario, va realizando actividades de cuidado durante ese viaje. En la noche se junta a las 8 de la noche con su esposo en un punto intermedio. El esposo pasa a buscar al niño porque sale más temprano, esperan a la mamá y su hijo ya se va dormido de regreso. Por lo tanto, demoran 2 horas en el transporte para llegar a su casa. El niño ya va dormido, es decir, de lunes a viernes la mayor parte de socialización de ese niño la pasan fundamentalmente en el transporte público. Y eso significa que muchas veces para ellos el viaje sea no es siempre lineal, porque si hay marchas en la zona donde ellas trabajan, por ejemplo, implica que tomen taxi. Eso aumenta el costo del regreso. Y en el caso de la ruta que ellos toman, pasa por la autopista México-Pachuca, están mucho más expuestos a delitos como el asalto, el robo, etc. María, por ejemplo, prefiere viajar en el vagón de los hombres porque dice que las mujeres son mucho más violentas. Con este caso y con varios más que tenemos, lo que vamos haciendo es mostrar todas estas barreras de accesibilidad que van presentándose durante el viaje. Pero lo más interesante es cómo la movilidad va más allá del transporte. La movilidad es una experiencia significativa. Y nuestro trabajo final, ahí hay algunas fotos del seguimiento que hicimos, y las propuestas terminaron realizándose directamente a la Secretaría de Movilidad, al órgano regulador de transporte y a la Secretaría de las Mujeres para construir un centrado en la movilidad, pero en la movilidad del cuidado, es decir, cómo es que podemos incorporar dimensiones de diseño para pensar en la seguridad, en el cuidado, por otra parte en la seguridad, que es yo diría, uno de los factores que mayor incidencia tiene en la movilidad de las mujeres y por lo tanto hace y construye una movilidad mucho más restringida, y la idea de un CETRAM accesible que permita realmente pensar no solo en el acceso físico, sino en estas otras dimensiones de la accesibilidad.